Hola, mi nombre es Uriel Nicolás Chávez Velázquez y les voy a estar presentando el proyecto final de la unidad 2 de Física General de Dinámica de Partícula. Esta vez les estaré mostrando rotación. La materia está impartida por el profesor Ricardo Olivera Guerrero de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Introducción. El movimiento rotacional es un tipo de movimiento que ocurre cuando un cuerpo gira alrededor de un punto o de un eje fijo. En física este tema es muy importante porque nos ayuda a entender cómo se mueven muchos objetos que vemos todos los días, como es una rueda, un ventilador o incluso los planetas en el sistema solar tienen rotación. Aunque tiene relación con el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, el movimiento rotacional se diferencia porque el cuerpo no se desplaza en línea recta, sino que cambia de posición girando constantemente. ¿Qué es el movimiento rotacional? El movimiento rotacional es el giro de un objeto alrededor de un punto o eje fijo, como lo mencionamos en la introducción. A diferencia del movimiento lineal, donde un objeto se mueve en línea recta, el movimiento rotacional describe un movimiento circular, donde cada partícula del objeto recorre un círculo con un punto central fijo. Un ejemplo común es el movimiento de la Tierra sobre su propio eje. Características principales. Tenemos un eje de rotación. El eje de rotación es una línea o punto fijo alrededor del cual gira el objeto. Cuando el eje pasa por el centro de masa del cuerpo, se dice que gira sobre sí mismo. Aquí en esta imagen podemos ver que el eje de rotación sería Z. También tenemos un desplazamiento angular. Todas las partículas del cuerpo se mueven con el mismo desplazamiento angular en el mismo tiempo. Esto se mide comúnmente en radianes o en grados. La velocidad angular es la velocidad a la que el objeto rota y se representa como un vector deslizante sobre el eje de rotación. Y la analogía con el movimiento lineal, las leyes y ecuaciones del movimiento rotacional son análogos a las del movimiento lineal, como desplazamiento, velocidad y aceleración, solamente que esta vez están aplicadas a un movimiento circular, no un movimiento lineal. Las magnitudes principales son el ángulo con el símbolo de θ y se expresan en unidad de radianes. La velocidad angular con este símbolo que parece una W que se expresa en radianes sobre segundos. La aceleración angular que es esta A que se expresa en radianes sobre segundos al cuadrado. Velocidad lineal que es la V en metros sobre segundos. La aceleración centrípeta que es AN en metros sobre segundo al cuadrado. La tangencial es AT y también es en metros sobre segundo al cuadrado. Aquí podemos ver algunas fórmulas de cómo sacar. Por ejemplo, la velocidad angular puede ser la diferencia del ángulo sobre la diferencia del tiempo. La aceleración angular es la diferencia de la velocidad angular entre el tiempo. Y la velocidad es la velocidad angular por el radio. La aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y la tangencial pues es aceleración por radio. Ahora les voy a mostrar una manera de cómo podemos animar una imagen para que rote en GeoGebra. Para esto vamos a agregar primero un punto que va a ser nuestro eje de rotación. Esta vez lo vamos a agregar directamente en el origen, va a ser nuestro punto A. Después de ello vamos a agregar la imagen que vamos a rotar. En este caso yo la tengo descargada y vamos a agregarla a GeoGebra. Vamos a eliminar estos puntos que nos da la imagen porque directamente la vamos a centrar. Clic derecho, propiedades, vamos a desactivar objeto auxiliar para que podamos utilizar la imagen de este lado y vamos a poner la posición centrar imagen en nuestro punto A. Seguido de eso vamos a agregar el deslizador de tiempo. Deslizador, le vamos a poner tiempo. Lo vamos a empezar en 0 para que empiece de 0 segundos en un intervalo de 0 segundos hasta 60 segundos, que sería más o menos un minuto, de incremento 0.1 en 0.1. Aquí ya tenemos nuestro deslizador del tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es definir la velocidad angular. Para esto en la entrada
Vamos a poner el simbolito que anteriormente mencionamos en la introducción, que es como este tipo de W. Es igual. Esta vez lo vamos a dejar fijo en 2 radianes sobre segundos. Entonces simplemente vamos a poner 2. Y vamos a agregar nuestro ángulo. El ángulo de rotación va a ser θ, que es igual al tiempo por nuestra velocidad angular, que ya la tenemos fija. Vamos a rotar la imagen. Para eso vamos a ingresar rota imagen 1, porque así se llama nuestra imagen aquí arriba, imagen 1, coma, nuestro ángulo de rotación, que es θ, coma, nuestro eje de rotación, que es A, y listo. Ya tenemos la imagen que va a rotar. Ahora vamos a desactivar la imagen original para que podamos mostrar solamente la imagen que rota, y vamos a agregar botones. Ya no ocupamos este teclado, vamos a agregar un botón que nos va a dar inicio. Entonces lo vamos a llamar inicio y le vamos a poner Start Animation, que va a ser del tiempo, coma, true. Otro para pausar, que lo vamos a llamar tal cual, pausar, de Start Animation. También el tiempo, coma, false. Y otro para reiniciar nuestro tiempo. Para reiniciar el tiempo lo vamos a poner reiniciar al botón, y le vamos a poner set value. Vamos a asignarle tiempo y 0 para que el tiempo se reinicie a 0. Con esto ya tendremos nuestros botones. Los acomodamos como nosotros más nos guste. Para eso pues nomás los quitamos de fijar en la pantalla, los acomodamos y los volvemos a fijar. También, si le damos en propiedades, le ponemos el color que a nosotros nos guste más. Pero yo lo voy a dejar así. Si damos clic a inicio, podemos observar que ya ya empieza a girar. Podemos pausar y reiniciar. Si queremos que nos muestre nuestro ángulo de rotación conforme va avanzando el tiempo, le agregamos un texto. Le ponemos ángulo de rotación. Dos puntos. Y le ponemos θ. En avanzado seleccionamos aquí casilla vacía, θ. Ok, ya no lo vamos a ocupar. Ahora lo podemos reposicionar. Lo voy a poner aquí en esta parte. Y cuando iniciamos nos va a ir cambiando el ángulo de rotación. Cuando pausamos nos va a dar, por ejemplo, en esta parte me está dando el ángulo de rotación es 45.6 con el tiempo de 22.8 segundos. Si lo reiniciamos y lo volvemos a iniciar, podemos esperar a que el tiempo sea, aquí pausar, 45.2 y nos da un ángulo de rotación de 90.4. Ahora vamos con los cálculos. En los cálculos tenemos que en este ejercicio definimos la velocidad angular de manera constante. Eso ya se los mostré en GeoGebra cuando definimos nuestra velocidad angular. Le pusimos 2 radianes sobre segundo. Y el ángulo como θ es igual a la velocidad angular por el tiempo. Eso también ya se los mostré ahorita en GeoGebra y vimos cómo es que podemos ver el ángulo de rotación conforme va avanzando el tiempo. Como la velocidad angular es constante, la aceleración angular es de 0.
¿Por qué? Porque cuando tenemos una velocidad constante no tenemos aceleración. Para la resolución de los siguientes cálculos, las fórmulas ocupan saber sobre el radio de un objeto. Para ello mediremos la distancia del eje de rotación A hasta una punta de las aspas del ventilador, que le pondremos punto B. Como podemos ver aquí en GeoGebra, simplemente agregué un segmento que va desde el eje de rotación A hasta la punta de una aspa que es B. El resultado de esta medición me dio aproximadamente de 5.42, pero por efectos de práctica y que sea un poquito más asemejado a la realidad, lo vamos a tomar como 0.5 metros. Y primero vamos a calcular la velocidad lineal. La velocidad lineal es la rapidez a la que un punto se mueve a lo largo de su trayectoria, generalmente en metros sobre segundo. La velocidad lineal se saca con la siguiente fórmula. V de velocidad es igual a la velocidad angular por el radio, que el radio lo sacamos ahorita, que le pusimos 0.5 metros. Le podríamos haber puesto 0.542, pero para más fácil lo dejamos en 0.5. Sustituyendo, nos quedaría que B es igual a 2 radianes sobre segundo por 0.5. La velocidad lineal nos da un resultado de 1 metro sobre segundo. Ahora tenemos la aceleración centrípeta. Es la aceleración que mantiene un objeto en movimiento circular dirigida hacia el centro del círculo. La aceleración centrípeta se saca con la fórmula AC es igual a la velocidad angular elevada al cuadrado por el radio. Sustituyendo, nos queda de la siguiente manera. AC es igual a 2 radios sobre segundo elevado al cuadrado por 0.5. Y sabemos que 2 radios sobre segundo elevado al cuadrado sería 4 radios sobre segundo por 0.5, que sería la mitad. 1/2, 4 por 0.5 es 2, quedándonos un resultado de 2 metros sobre segundos cuadrados. El periodo de rotación es el tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta completa alrededor de su trayectoria circular. Para calcular el periodo de rotación, la fórmula es T es igual a 2pi entre la velocidad angular. Por lo tanto, la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. 2pi entre 2. El resultado es simplemente pi. 2 entre 2 los anulamos y nos va a quedar simplemente pi. En este ejemplo, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa al ventilador es de 3.14 segundos. En conclusión, el análisis del movimiento rotacional mediante la animación creada en GeoGebra nos permitió entender de manera más profunda cómo es que este tipo de movimiento tiene algunas similitudes con el movimiento rectilíneo uniforme que ya vimos durante clases. Aunque en el movimiento rotacional los cuerpos giran alrededor de un eje o un punto fijo, las fórmulas se relacionan son velocidad, desplazamiento y tiempo. Se parecen demasiado a las fórmulas que utilizamos en el movimiento rectilíneo uniforme, solo que esta vez se adaptan a trayectorias circulares y utilizando conceptos como lo es el radio, la velocidad angular en lugar de la distancia, la velocidad lineal, y vemos que el ángulo de rotación también lo pudimos sacar por la velocidad angular y el tiempo. Y otras fórmulas que también nos sirven para el movimiento rotacional, simplemente que esta vez están adaptadas a cómo es que giran alrededor de un círculo y no se mueven de manera recta o con una línea. Gracias.